día. El día de hoy les vamos a presentar el proyecto integrador llamado Sistema Centralizado de Telecontrol Térmico, donde los integrantes son Jessica Sánchez, Miguel Ángel Velázquez, David Reséndiz y su servidor Carlos Jiménez. Se les va a presentar lo que es el proyecto, que consta de tres partes: lo que es un Arduino Yun, que va a ser la placa y a la vez la conexión a internet; un sistema Andon, que va a ser, bueno, mejor conocido como un sistema de semáforo, que va a ser las alertas visuales para las temperaturas del sensor; y asimismo un sensor modelo DS18B20, que es un sensor de temperatura que es sumergible. Bien, primero que nada les vamos a presentar la parte local. En este caso ya tenemos preparado nuestro sistema, en donde se encuentra el Arduino con las conexiones de los LEDs. En este caso es uno rojo, un LED amarillo y un LED verde. El sensor, y de este lado tenemos lo que es preparado ya el sensor y el agua que está a cierta temperatura. Lo primero que vamos a hacer es cargar aquí cargar aquí el archivo de Arduino. Este archivo ya está programado. Lo que consta es de las siguientes partes. Se viene la parte inicial, que es donde ponemos todas las librerías. En este caso es una librería para SD, una librería para tomar el tiempo, una librería para hacer el puente entre lo que es el cliente del Arduino Yun, y otra parte de las librerías donde van a estar los sensores y los LEDs declarados. La parte del void setup es donde declaramos e iniciamos lo que es la SD, la memoria, y que nos estará dando un aviso de que sí se está guardando en los archivos. El sensor, donde lo vamos a inicializar. El puente va a ser por medio de serial, y esto asimismo va a ser un puente Wi-Fi. Y declaramos también las variables de salida para los LEDs. Y en el void loop está la parte del cliente. Aquí si se conecta el cliente al servidor mediante el puerto 80, nos va a mandar un mensaje de que está conectado. Va a obtener el tiempo. Este tiempo se mantiene dentro de un método que está al finalizar. Obtiene la fecha actual del sistema, que consta de la fecha y hora actual. Y eso mismo vamos a abrir un archivo en la memoria SD, que en este caso la memoria SD tuvo que estar configurada previamente para constar la mitad en su capacidad de almacenamiento del Arduino y la otra capacidad como almacenamiento libre. En este caso la SD va a ser nuestra ayuda de base de datos, donde se van a estar guardando los archivos o los datos cada 10 segundos. Aquí lo que hace es simplemente abrir el archivo. Si el archivo se abrió o existe, se va a empezar a proceder con todo el ciclo del sensor. En dado caso que no exista, se crea el archivo, no hay ningún problema. Aquí se dan los datos de la temperatura, se pone en una variable que se llama temp, es de manera float porque contiene decimales. Y aquí, para medidas prácticas en este momento locales, vamos a imprimirlo en el puerto serial para ver que todo esté funcionando correctamente y que estén los LEDs y todas las alertas visibles. En este caso, que no se haya guardado, nos aparecerá un error de que no se ha guardado en la SD, o un error en donde nos dice que la conexión es fallida, que no se está haciendo esa conexión para el almacenamiento en el cliente. Y como ya habíamos dicho, al finalizar está el método para hacer esta llamada de los parámetros, que D viene siendo la fecha, que es día, mes y año, y X viene siendo la hora, en minutos, horas y segundos. Eh, Listo, vamos a proceder en este momento. Seleccionamos lo que es nuestra placa Arduino Yun, seleccionamos el puerto. En este caso es el puerto serial porque lo vamos a hacer de manera local. Y aquí ya tenemos nuestro puerto de red, pero ese lo vemos más adelante. Una vez que esté seleccionado, simplemente vamos a cargar el archivo. Listo. Como podemos ver en la pantalla, ya se dice guardando en SD, conectado, viene la fecha, la hora actual del sistema y la temperatura. Ahorita la temperatura está a 28.50 grados.
Y como podemos ver en el Arduino nos está marcando la temperatura y que se prende un LED rojo porque a manera práctica pusimos que si es mayor a 16 grados es una temperatura muy alta. Por lo tanto el LED rojo está en su funcionamiento. De este lado vamos a ver cómo cambiamos el sensor de manera temperatura ambiente, lo metemos en el agua y podemos ver en la pantalla que poco a poco la temperatura va a ir disminuyendo, los LEDs van a ir cambiando dependiendo al nivel de temperatura. En este caso, como les había mencionado, es cada 10 segundos, por lo tanto siempre se va a mantener los LEDs prendidos y con el paso del tiempo vamos a ver que ocurre este cambio. También en mi caso la temperatura del agua estaba ambiente, entonces no vamos a ver como un cambio muy radical de temperaturas. Pero de manera local así es como se está almacenando el prototipo. Ahora bien, vamos a pasarlo a manera por el protocolo TCP/IP y va a ser de la siguiente manera. Cerramos nuestro puerto monitor serial. Ahora vamos a pasar con la parte práctica hablando de Internet con el protocolo TCP/IP, donde vamos a enviar todos los datos mediante Internet al cliente, que en nuestro caso el cliente viene siendo nuestro mismo servidor, nuestro mismo Arduino. Para esto tiene que haber una configuración previa de lo que es el Arduino Yun y la memoria SD. En este caso, en el documento viene ya explicada la configuración que se tuvo para el Arduino. Cargamos nuevamente el archivo, subido y ahí está. Como podemos ver, aquí está la contraseña, bueno, es la que ya se le asignó en un inicio. Aquí está la configuración, la IP que nos da. Si queremos configurarlo, aquí está la pantalla para configurar. Y si queremos ver datos muchísimo más avanzados, pues ya podemos darle clic ahí a configuración avanzada y vamos a ver más especificaciones, todo lo que hay por parte del Arduino, por parte del DHCP, por parte de todos los protocolos que contiene, por el Wi-Fi, por el Ethernet y todo. En este caso empieza a cargar, pero lo que vamos a ver por ahora es el Arduino sigue mandando los datos y aquí vemos cómo está el sensor. Lo que vamos a hacer ahora es, al proyecto vamos a cargarlo desde lo que es la parte Wi-Fi, el puerto de red, aquí está, lo tiene encontrado como Arduino Yun, que es nuestro nombre que se le puso al Arduino. La IP nos va a pedir una contraseña, esta contraseña es la misma con la que entramos a la página del Arduino local. Con eso ya una vez nos va a dejar subir todo lo que son los archivos. Vamos a cambiar en esta parte, como ya no lo queremos en el puerto serial, simplemente vamos a enviarlo como un tipo de dato y almacenamiento. En este caso vamos a escribirlo y listo. Una vez que hagamos eso podemos nuevamente subir el archivo. Como se dan cuenta, en la parte inferior derecha dice Arduino Yun en 192.168.1.73. Ya se está enviando no por nuestro puerto serial, sino por el puerto del Wi-Fi, por nuestro puerto de red. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si más adelante el proyecto se desconecta el Arduino y se conecta simplemente a, no lo sé, a una toma de corriente de 5 volts, ya sea un cargador de celular o algo así, ya no necesitamos tener la computadora físicamente para hacerlo. Simplemente se conecta a los 5 volts que requiere el Arduino y se envía por el puerto de red. Y listo, como pueden ver, se subió desde el puerto de red. Para verificar esto, ahorita simplemente va a estar mandando los datos. Simplemente va a estar mandando los datos, parpadeando y va a hacer todo su funcionamiento. Aquí ya podemos ver que está la parte de la conexión, la memoria, la red, todo. Entonces para eso vamos a abrir otra ventana donde tenemos lo que es la parte SD. Como se pueden dar cuenta,
hay un archivo que se generó que es el de datos.csv y aquí viene toda la información, la fecha de modificación, la hora, según el sistema y listo. Lo que podemos hacer aquí es simplemente darle clic y se descarga. Como pudieron ver, se descarga. Nosotros ahora vamos a nuestra pantalla y aquí está. Aquí viene un tipo de archivo donde viene la temperatura, la hora y todo lo que se tiene. Desde las pruebas, desde las 3.7, que fue que se realizó la última prueba antes de cargar el archivo. Y esto lo podemos ver no solamente desde un navegador web, sino también por el protocolo de SSH, que para hacerlo de esta manera solamente es abrir el terminal o CMD en Windows. Vamos a colocar lo que es SSH para pasarnos a ese sistema de comunicación. Vamos a poner como usuario root, que es el usuario por default del Arduino, arroba y la IP a la cual nos vamos a conectar, que es 192.168.1.73. Vamos a ver que cargue. Nos va a pedir una contraseña, es la misma que tenemos para la página web y para cargar cosas y listo. Como pueden ver, ya se abrió la conexión SSH. ¿Qué vamos a poder hacer aquí? Desde aquí vamos a poder monitorear todos los datos que se han almacenado. En este caso, ahorita el Arduino está en standby. Vamos a hacer con comandos simplemente un cd slash. Vamos a conectarnos a lo que es a la SD, la carpeta en donde se encuentra el Arduino y la carpeta específica en donde están los archivos. Una vez entrando a eso, podemos ver que no hay ningún problema. ¿Y cómo sabemos que hay archivos? Simplemente con un comando, al igual que en Linux, con un ls, y ahí podemos ver que está nuestro archivo. Es el mismo archivo que estamos viendo desde la web, el que estamos consultando por TCP/IP y que no necesita que estemos directamente en el Arduino ni mantenerlo conectado en ningún puerto serial. ¿Qué podemos hacer aquí? Hay un comando que es v seguido del archivo, le damos y como podemos ver entra directamente desde el SSH al archivo. No es necesario que estemos cargando o viendo algo, no es necesario nada de eso. De hecho aquí están los archivos y aquí se pueden ver. Esto puede seguir pero como manera, miren, puede seguir, 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 seguir. Y aquí hay muchísimos más archivos, siguen bajando hasta el último que habíamos visto de este lado. Y básicamente esa es la conexión que hay entre un Arduino June Service, que viene siendo la parte de la interfaz de usuario mediante una IP sin la necesidad del puerto serial, la conexión y configuración del andon o sistema de semáforo o torreta, también conocido, en donde dependiendo del tipo de temperaturas, si está normal dentro del rango, va a estar siempre parpadeando en verde. Si está muy baja la temperatura, va a estar parpadeando en amarillo. Y si está muy alta la temperatura, va a estar parpadeando en rojo. También otra parte importante es que el Arduino tiene su propio LED que indica el TX, que es la transmisión de los datos. Entonces, cada vez que manda un dato a la ASD o lo manda directamente a la página o lo manda en algún sitio que esté mediante Wi-Fi o Ethernet, se va a prender y parpadear este LED en color naranja. Entonces, como podemos ver, es muy práctica la parte en donde ya no es necesario el tener que estar conectado al Arduino, ya no es necesario el tener que ir y bajar, no sé, en donde esté el sensor a planta y monitorear los datos. Simplemente sacándolos desde cualquier computadora que estemos en red, sacándolos desde la IP, desde la SD. Hay dos formas de consultarlo, como ya lo vimos, está por la parte del protocolo de TCP/IP en Internet, o simplemente quitar la memoria SD, pero por fines prácticos no es lo más recomendable, ya que se tendría que apagar el Arduino, retirar la memoria, sacar los datos, volver a insertar la memoria. Entonces es muchísimo más fácil, como ya lo vieron, entrar al index de la SD, simplemente con un clic se descargan los datos y nosotros ya tenemos un mejor manejo de toda esa información y siempre se están guardando. Entonces nuestra base de datos viene siendo lo que es un archivo. En este caso puede ser un archivo de tipo Word, un archivo de tipo Excel, un archivo de tipo TXT, de archivo de texto plano, pero se decidió por el CSV ya que te lo descarga en formato
como separado por comas y que tú puedes modificar desde un archivo de Excel y monitorear toda la información, o simplemente si quieres ver los datos te conectas desde el SSH, te puedes salir, puedes generar más carpetas, puedes volver a entrar, puedes seguir viendo todos los archivos que hay mientras se van almacenando más en tiempo real. Entonces, como podemos ver, esta es la parte práctica del proyecto, en donde es un proyecto funcional, es un proyecto que se ejecuta en tiempo real y todos los datos que se tienen, todos los datos que se guardan son en tiempo real, como ya lo vimos, se guardaron a manera del tiempo en el que estuvimos realizando esta pequeña práctica. Y finalmente, los materiales que se ocuparon fue el Arduino Yum principalmente, fue un 3 LEDs, fueron cables para protoboard, fue una resistencia que este lo requiere el sensor, fue el sensor y por último fue la protoboard y ya como manera de hardware viene siendo pues una computadora o dos computadoras las que sean necesarias para hacer una parte de programación y la otra puede ser la parte de la conexión o la visualización, que no necesariamente en esta misma compu, sino puede ser en otra computadora. El cable micro SD a USB, que es para la conexión del Arduino. Un kit de cautín y soldadura, bueno, básicamente solo fue porque el sensor tenía los cables muy muy delgaditos y se podían llegar a romper o no encajar directamente en el Arduino o en la protoboard, entonces se decidió soldarlo. Y finalmente como software se utilizó el IDE de Arduino, que ese se descarga desde su página. Y finalmente un Joom Web Service, que viene siendo nuestro servidor web, pero que el Arduino nos da por sí solo, por sí mismo el Arduino nos da al generar todo esto con una memoria micro SD. Y listo, por nuestra parte sería todo.